En la tarde del 23 de agosto del año 2008, dos cuerpos sin vida fueron encontrados en una zona aislada de un rancho ganadero en el estado de Chihuahua, en la región norte de México. Las víctimas mortales eran Elena Cortés Martínez, de 34 años de edad, quien era esposa del propietario del rancho, y Manuel Fernando Silva Rodríguez, de 27 años, quien trabajaba como capataz de la propiedad. Ambos habían sido alcanzados por disparos mortales de una escopeta calibre 12 que les causaron heridas fatales instantáneas. El propietario del rancho, Mario Alberto Aguilar Hernández, de 55 años de edad, fue detenido por las autoridades ese mismo día sin oponer resistencia alguna. No intentó escapar del lugar de los hechos, no negó su participación en los acontecimientos. Durante el interrogatorio inicial en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, confesó de manera clara y detallada haber ejecutado a ambas víctimas en un acto completamente premeditado y planificado con anticirinципal. Según sus propias declaraciones ante las autoridades, fue el descubrimiento de una relación amorosa extramarital entre su esposa Elena y el capataz de su propiedad, Manuel. Este caso conmocionó profundamente a toda la comunidad rural de la región norte de Chihuahua. Mario Aguilar era ampliamente conocido como un patrón respetado en toda la comarca, un hombre de palabra cuya reputación era intachable, alguien que había construido su patrimonio ganadero con décadas de trabajo arduo y honesto. Elena era vista por todos como una esposa dedicada completamente a su hogar, una mujer discreta que nunca había tenido conflictos con nadie en la comunidad. Manuel era considerado por todos como un empleado ejemplar en quien Mario depositaba una confianza casi paternal, tratándolo como si fuera parte de su propia familia. La pregunta que resonaba en toda la región era ¿qué había llevado a un hombre aparentemente equilibrado y respetado a cometer un doble homicidio tan terrible? ¿Cómo fue que la traición conyugal fue descubierta después de tanto tiempo? ¿Y por qué Mario no dudó ni un instante en destruir todo lo que había construido durante décadas de esfuerzo? Mario Alberto Aguilar Hernández nació en el año 1953 en el seno de una familia de pequeños productores rurales en la región norte de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos. Desde muy joven aprendió el valor del trabajo manual en el campo y la importancia de mantener la palabra empeñada en cualquier trato. A los 20 años de edad, comenzó a acumular tierras productivas a través de negociaciones inteligentes y una economía rigurosa que le permitía ahorrar cada peso posible. Con el transcurso del tiempo, transformó pequeñas parcelas dispersas en una propiedad ganadera de tamaño considerable, dedicada principalmente a la cría de ganado bovino para carne. A los 55 años de edad, administraba aproximadamente 450 hectáreas de tierra productiva. Empleaba a 15 trabajadores de planta permanente y mantenía una reputación sólida e intachable en toda la región del norte de Chihuahua. Elena Cortés Martínez, 21 años menor que Mario, lo conoció en el año 1996, cuando ella trabajaba como auxiliar administrativa en una asociación ganadera local de la región. El inicio de su relación fue completamente convencional y tradicional. Se casaron formalmente en el año 1998 en una ceremonia religiosa celebrada en la parroquia principal del municipio. La pareja nunca logró tener hijos propios, a pesar de intentarlo durante varios años. Elena asumió el papel tradicional de apoyo doméstico y social en el rancho, participando activamente en eventos comunitarios de la región y manteniendo relaciones cordiales y respetuosas con todos los vecinos y empleados del rancho. Era descrita
por quienes la conocían como una mujer de pocas palabras, pero muy amable, cuidadosa con su apariencia personal, pero sin caer en vanidades excesivas o superficiales. No existían registros previos de conflictos conyugales entre ella y Mario, ni quejas formales ante ninguna autoridad. Manuel Fernando Silva Rodríguez fue contratado inicialmente en el año 2005 como peón general del rancho ganadero. Desde el principio demostró una habilidad técnica excepcional para el manejo del ganado y un interés genuino en aprender todos los aspectos del negocio ganadero. En el año 2007, Mario decidió promoverlo al puesto de capataz principal, una función que exigía la supervisión directa de todos los equipos de trabajo, el control estricto de los inventarios de alimento y medicamentos para el ganado, y la planificación operacional de todas las actividades del rancho. Mario confiaba plenamente en Manuel para tomar decisiones importantes en su ausencia cuando debía viajar por negocios. Manuel era soltero, vivía permanentemente en el alojamiento para empleados dentro de la propiedad y mantenía relaciones estrictamente profesionales con todos los demás trabajadores del rancho. No tenía antecedentes penales de ningún tipo en su historia. Era visto por todos como un joven ambicioso que quería progresar en la vida, pero siempre de manera correcta y honesta. El rancho ganadero operaba dentro de la normalidad absoluta hasta mediados del año 2008. La rutina diaria incluía el manejo profesional del ganado bovino, el mantenimiento constante de las cercas perimetrales que delimitaban la propiedad, el control exhaustivo de los pastizales para garantizar alimento suficiente y el transporte regular de animales hacia los rastros y empacadoras de carne de la región. Mario acostumbraba a viajar frecuentemente a ferias ganaderas y subastas de ganado en diferentes partes del estado, dejando a Manuel completamente responsable de toda la operación del rancho durante sus ausencias. Elena raramente se involucraba directamente en el trabajo ganadero, propiamente dicho, pero era una presencia constante en la casa principal de la propiedad donde vivían. Todos los trabajadores la trataban con el respeto formal que correspondía a la esposa del patrón, manteniendo siempre una distancia apropiada sin proximidad excesiva o confianzas indebidas. En el mes de junio del año 2008, comenzaron a circular los primeros rumores entre los trabajadores del rancho sobre una situación irregular. La primera mención documentada apareció en el testimonio posterior de José Antonio Cruz García, quien había sido peón del rancho durante 8 años consecutivos. Según su declaración ante las autoridades, observó movimientos extraños y sospechosos entre Elena y Manuel durante los horarios del almuerzo, cuando todos descansaban. Los dos conversaban frecuentemente en voz muy baja, apartados deliberadamente de los demás trabajadores. José inicialmente no le dio importancia significativa al asunto porque pensó que podían estar discutiendo temas administrativos del rancho. Días después, otro empleado llamado Valdecir Souza Lima, quien trabajaba en el rancho desde hacía 5 años, relató haber visto a Elena y Manuel caminando juntos en dirección a un almacén abandonado en la parte trasera de la propiedad. Este lugar no tenía ningún uso operacional activo desde hacía años. Valdecir comentó el hecho con algunos colegas de confianza, pero evitó deliberadamente mencionar cualquier cosa al patrón Mario por temor a las consecuencias. El rumor ganó consistencia considerable en la tercera semana del mes de julio del año 2008. Gilberto Ramos Ferreira, quien era el responsable del mantenimiento de toda la maquinaria agrícola del rancho, afirmó categóricamente haber presenciado a Elena y Manuel besándose apasionadamente cerca del depósito principal de alimento para el ganado.
El flagrante descubrimiento ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde, en un momento en que la mayoría de los trabajadores se encontraban realizando actividades en las zonas externas más alejadas del rancho. Gilberto quedó completamente paralizado por la sorpresa. No confrontó a la pareja, pero relató detalladamente el episodio a otros trabajadores esa misma noche durante la cena. La información circuló rápidamente entre todo el equipo de trabajo del rancho. Todos los empleados evitaron conscientemente hablar directamente con Mario sobre el asunto, temiendo reacciones impredecibles o la posibilidad de ser despedidos injustamente del trabajo. Mario Aguilar descubrió finalmente la traición conyugal a través de Antonio Carlos Meneses Gutiérrez, el empleado más antiguo del rancho con 14 años de servicio continuo e ininterrumpido. Antonio consideraba a Mario como una figura paternal digna de todo respeto y sintió la obligación moral ineludible de informarle sobre la situación. En la tarde del 19 de agosto del año 2008, Antonio buscó a Mario en privado y le relató todos los rumores que circulaban entre los trabajadores. Detalló minuciosamente el flagrante testimonio de Gilberto sobre los besos y mencionó todos los comportamientos sospechosos que habían sido observados por múltiples empleados durante las últimas semanas. Mario escuchó todo en completo silencio sin interrumpir. No demostró signos visibles de ira o alteración emocional aparente. Agradeció sinceramente a Antonio por la información proporcionada y le pidió encarecidamente que mantuviera absoluta discreción sobre la conversación. Despidió al empleado cortésmente y permaneció solo en su oficina durante varias horas reflexionando. En la mañana del 20 de agosto del año 2008, Mario se levantó antes de las 5 de la mañana, como era su costumbre habitual. Preparó café negro cargado, se vistió con su ropa de trabajo cotidiana y salió a realizar la inspección matutina del ganado como hacía todos los días sin excepción. Se comportó de forma completamente habitual y normal, sin mostrar signos externos de alteración emocional o perturbación psicológica. Elena también siguió su rutina normal establecida, ocupándose de las tareas domésticas de la casa y preparando las comidas para todos como siempre lo había hecho. Manuel coordinó a los peones del rancho como de costumbre, distribuyendo las órdenes de trabajo del día y verificando el cumplimiento adecuado de todas las tareas asignadas. Ninguno de los tres protagonistas de esta tragedia demostró tensión visible o comportamiento inusual durante todo ese día aparentemente normal. Por la tarde de ese mismo día, Mario llamó a Manuel para sostener una conversación privada en la oficina administrativa del rancho. Según los testimonios posteriores de las personas que se encontraban cerca, la reunión duró aproximadamente 30 minutos completos. El tono de la conversación fue completamente formal y profesional. Mario mencionó casualmente la necesidad urgente de verificar el estado de las cercas en una área remota de la propiedad, específicamente cerca del límite sur del terreno que colindaba con otra propiedad ganadera. Manuel accedió sin cuestionar a acompañarlo al día siguiente temprano para realizar esta inspección. No hubo ninguna discusión o intercambio acalorado de palabras. Mario mantuvo una postura completamente profesional durante toda la conversación, tratando el asunto como una demanda operacional rutinaria más del funcionamiento normal del rancho. Esa misma noche, después de la cena, Mario buscó a Elena en privado y le dijo que necesitaba resolver algunos pendientes urgentes relacionados con las cercas del límite sur de la propiedad. Le solicitó amablemente que lo acompañara al día siguiente para llevar el almuerzo a los trabajadores que supuestamente estarían laborando en esa área alejada.
Elena aceptó la solicitud sin cuestionar nada ni mostrar dudas. El pedido no resultaba inusual en absoluto, pues ella ocasionalmente llevaba comidas a los equipos de trabajo cuando estos se encontraban en lugares distantes de la casa principal. Mario reforzó casualmente que Manuel también estaría presente en el lugar, pues él conocía perfectamente bien esa región del rancho y podría orientar adecuadamente los trabajos de reparación necesarios. Elena no demostró ningún tipo de incomodidad o nerviosismo con esta información adicional. En la mañana del 21 de agosto del año 2008, Mario se despertó a las 5 de la mañana en punto. Preparó cuidadosamente la escopeta calibre 12 que normalmente utilizaba para ahuyentar a los coyotes y otros depredadores que amenazaban al ganado. Cargó la camioneta pick-up con herramientas diversas, agua potable y suministros variados para simular un día normal de trabajo. Elena se vistió con ropas simples y prácticas apropiadas para el campo y calzó sus botas vaqueras de trabajo. Manuel ya aguardaba puntualmente cerca del portón principal de la casa del rancho, tal como habían acordado el día anterior. Los tres abordaron la camioneta sin intercambiar palabras significativas o relevantes. El trayecto hasta la zona sur del rancho tomó aproximadamente 45 minutos, atravesando caminos de terracería en mal estado y tramos completamente inaccesibles para vehículos pesados o de gran tamaño. Llegaron al lugar designado alrededor de las 7 de la mañana, cuando el sol comenzaba a calentar. El área era completamente aislada y remota, rodeada por vegetación densa de mezquites y huizaches típicos de la región, sin visibilidad alguna hacia otras partes del rancho o propiedades vecinas. No había otros trabajadores en las proximidades ni testigos potenciales de lo que estaba por ocurrir. Mario estacionó estratégicamente el vehículo cerca de una sección de cerca, visiblemente dañada, que necesitaba reparación. Descendió del vehículo con calma y pidió a Manuel que inspeccionara detalladamente los postes de madera mientras Elena organizaba los alimentos que habían traído para el supuesto almuerzo. Ambos obedecieron las instrucciones sin sospechar nada extraño. Mario caminó pausadamente hacia la parte trasera de la camioneta y tomó la escopeta que había preparado esa mañana. Manuel estaba agachado, concentrado, verificando la base de un poste de madera podrido, cuando escuchó claramente el sonido metálico del cartucho siendo insertado en el arma de fuego. Se volteó instintivamente y vio a Mario apuntando la escopeta directamente hacia él. No hubo palabras, no hubo diálogo, no hubo oportunidad de defensa o explicación. El primer disparo mortal impactó a Manuel directamente en el pecho, causándole la muerte prácticamente instantánea por la destrucción masiva de órganos vitales. Elena gritó desesperadamente e intentó correr hacia la vegetación espesa buscando escapar. Mario recargó la escopeta con frialdad calculada y disparó nuevamente sin dudar, alcanzándola mortalmente en la espalda mientras huía. Elena cayó abatida aproximadamente a 10 metros de distancia del cuerpo sin vida de Manuel. Mario se acercó a ambos cuerpos y verificó meticulosamente los pulsos en las muñecas y cuellos para confirmar que ambos habían fallecido. No tocó los cuerpos más allá de esta verificación básica. Después de ejecutar los disparos mortales, Mario permaneció en el lugar durante varios minutos en completo silencio. Se sentó sobre la parte trasera de la camioneta y encendió pausadamente un cigarrillo. No demostró signos de agitación nerviosa o arrepentimiento aparente por lo que acababa de hacer. Observó los cuerpos inertes en silencio absoluto mientras fumaba. Después de terminar el cigarrillo, colocó cuidadosamente la escopeta en el asiento trasero del vehículo y emprendió el regreso hacia la casa principal del rancho, conduciendo a velocidad moderada y normal.
No intentó en ningún momento ocultar los cadáveres o alterar la escena del crimen de manera alguna. Llegó al rancho aproximadamente a las 9 de la mañana. Estacionó el vehículo frente a la oficina administrativa y descendió con total tranquilidad. Algunos trabajadores notaron su llegada solitaria, pero ninguno se atrevió a preguntar por Elena y Manuel. Mario entró a su oficina y telefoneó inmediatamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, específicamente a la delegación del municipio más cercano, localizado a 32 kilómetros de distancia de la propiedad. Se identificó con su nombre completo e informó con voz serena que había cometido 2 homicidios esa mañana. Proporcionó la localización exacta y precisa de los cuerpos mediante referencias geográficas claras y permaneció esperando pacientemente la llegada de las autoridades competentes sin intentar huir o esconderse. La policía estatal llegó primero al rancho aproximadamente a las 10:15 de la mañana. 2 oficiales uniformados abordaron a Mario, quien estaba sentado tranquilamente en el porche de la casa principal, fumando otro cigarrillo con aparente calma. No opuso ningún tipo de resistencia al arresto, señaló voluntariamente la escopeta que se encontraba en el interior de la camioneta e indicó con precisión el camino exacto hacia donde se encontraban los cuerpos de las víctimas. Los policías lo esposaron siguiendo el protocolo establecido y lo condujeron a la patrulla oficial. Mario no hizo declaraciones espontáneas durante todo el trayecto hacia las instalaciones de la Procuraduría. En las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el agente del Ministerio Público responsable del caso, licenciado Renato Figueroa López, inició el interrogatorio formal a las 11:30 de la mañana. Mario fue debidamente informado de todos sus derechos constitucionales establecidos en la legislación mexicana, incluyendo su derecho fundamental a guardar silencio y su derecho irrenunciable a contar con la asistencia de un abogado defensor. Voluntariamente dispensó la presencia de un defensor en ese momento inicial y optó por prestar su declaración ministerial de manera inmediata. Todo el interrogatorio fue grabado en audio y video, siendo transcrito posteriormente para los registros oficiales. Cuando fue cuestionado específicamente sobre los motivos que lo llevaron a cometer el doble homicidio, Mario afirmó con absoluta claridad y sin titubear que había descubierto que su esposa Elena y su capataz Manuel mantenían una relación amorosa clandestina desde hacía varios meses. Explicó que fue informado por varios trabajadores de confianza que habían presenciado actos íntimos entre ellos en diferentes ocasiones. Declaró que planificó meticulosamente llevarlos hasta un lugar completamente aislado con el propósito específico de matarlos. Afirmó que ejecutó el plan exactamente como lo había previsto en su mente. Cuando se le preguntó si sentía arrepentimiento, respondió categóricamente que no se arrepentía de sus acciones. El agente del Ministerio Público preguntó si hubo algún intento de diálogo o confrontación verbal antes de efectuar los disparos mortales. Mario respondió con firmeza que no hubo necesidad de palabras porque la traición ya estaba completamente comprobada a través de múltiples testimonios confiables. Declaró que la ejecución fue deliberada y consciente porque consideraba que ese era el único desenlace apropiado para la situación. El licenciado Figueroa solicitó detalles específicos sobre cómo Mario había obtenido la información sobre la relación extramarital. Mario citó específicamente el nombre de Antonio Carlos Meneses como la fuente inicial de información y mencionó que otros empleados del rancho habían presenciado comportamientos altamente sospechosos e inapropiados entre su esposa y el capataz. Mario informó
que no confrontó previamente a Elena o Manuel antes del crimen porque consideraba completamente inútil hacerlo. Según sus propias palabras textuales registradas en el expediente, confrontar a los traidores sería únicamente darles la oportunidad de mentir y negar los hechos evidentes. La postura de Mario durante todo el interrogatorio ministerial fue descrita por los presentes como fría, calculadora, objetiva y sin mostrar signos de perturbación emocional significativa o arrepentimiento. Los dictámenes periciales de los cuerpos de Elena Cortés Martínez y Manuel Fernando Silva Rodríguez fueron completados 3 días después de los hechos por el Servicio Médico Forense del Estado. Manuel fue alcanzado por un disparo de escopeta calibre 12, cargada con munición de perdigones, que causó perforación masiva de órganos vitales, incluyendo corazón y pulmones, resultando en muerte en menos de 2 minutos por shock hipovolémico y falla cardiorrespiratoria. Elena fue impactada en la región dorsal con proyectiles que afectaron el pulmón derecho y la columna vertebral, causando hemorragia interna masiva y muerte en aproximadamente 5 minutos por las lesiones irreversibles causadas. No se encontraron signos de lucha, forcejeo o intento de defensa en ninguno de los 2 cuerpos. Ambos cadáveres presentaban rigidez cadavérica compatible con el horario estimado de muerte según las condiciones ambientales del lugar. La investigación ministerial avanzó rápidamente debido a la confesión completa y detallada proporcionada por Mario, así como la ausencia de testigos oculares directos, además del propio homicida confeso. La averiguación previa fue integrada por el licenciado Renato Figueroa López con el apoyo del Departamento de Servicios Periciales y mediante entrevistas exhaustivas con todos los trabajadores del rancho. Todos los empleados fueron citados a declarar formalmente entre los días 23 y 28 de agosto del año 2008 ante el Ministerio Público. José Antonio Cruz García, peón del rancho con 8 años de antigüedad, confirmó en su declaración ministerial que había observado comportamiento sospechoso entre Elena y Manuel desde el mes de junio del 2008. Relató que notó conversaciones frecuentes en voz baja entre ambos y su tendencia a alejarse deliberadamente de los demás trabajadores durante los horarios de comida. Afirmó categóricamente que no consideró relevante comunicar estas observaciones al patrón Mario, porque no había presenciado ningún acto físicamente comprometedor o inapropiado. Declaró que solo comprendió la gravedad real de la situación cuando otros compañeros de trabajo comenzaron a comentar sobre flagrantes mucho más explícitos y comprometedores. Valdecir Sousa Lima confirmó plenamente haber visto a Elena y Manuel caminando juntos hacia el almacén abandonado en la parte posterior del rancho. El episodio específico ocurrió en julio del 2008, aproximadamente a las 2 de la tarde, cuando el sol estaba en su punto más alto. Valdecir afirmó que le pareció extremadamente extraño el comportamiento, pues el lugar no tenía ninguna función operacional activa y Elena raramente circulaba por áreas tan alejadas de la casa principal. Declaró que no siguió a la pareja y no presenció ningún acto íntimo entre ellos. Manifestó que comentó el hecho con algunos colegas de confianza, pero evitó deliberadamente hablar con Mario por temor a malentendidos o represalias laborales injustificadas. Gilberto Ramos Ferreira prestó el testimonio más crucial y determinante para el caso. Afirmó bajo protesta, de decir verdad, haber presenciado directamente a Elena y Manuel besándose apasionadamente cerca del depósito principal de alimento para ganado durante la 3ª semana de julio del 2008. Según su declaración detallada, ambos estaban abrazados íntimamente y se besaban con una pasión que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación.
Gilberto declaró que quedó paralizado por la sorpresa durante varios segundos antes de alejarse sigilosamente sin ser detectado por la pareja. Afirmó que relató inmediatamente el episodio a otros trabajadores esa misma noche durante la cena colectiva. También declaró sentirse profundamente culpable por no haber tenido el valor de alertar directamente a Mario antes de que ocurriera la tragedia. Antonio Carlos Meneses Gutiérrez, el empleado con mayor antigüedad en el rancho, confirmó ser el responsable directo de informar a Mario sobre la traición conyugal. Relató que tomó la difícil decisión de hablar porque consideraba a Mario un hombre justo y honorable que merecía conocer la verdad sobre lo que estaba ocurriendo en su propia casa. Antonio declaró que Mario escuchó toda la información en completo silencio, agradeció la valentía de compartir esa información delicada y pidió absoluta discreción sobre la conversación. Según Antonio, el patrón no demostró ira visible o descontrol emocional, pero parecía profundamente afectado por la revelación. Afirmó solemnemente que jamás imaginó que Mario pudiera llegar a cometer un crimen tan grave y que se siente parcialmente responsable por la tragedia ocurrida. La investigación pericial técnica analizó exhaustivamente la escena del crimen y confirmó que no existieron signos de lucha, forcejeo o resistencia por parte de las víctimas. Los cuerpos fueron encontrados exactamente en las posiciones descritas por Mario durante su declaración ministerial inicial. La escopeta utilizada en los homicidios fue debidamente asegurada y sometida a pruebas periciales en balística. Se trataba de un arma legalmente registrada ante la Secretaría de la Defensa Nacional a nombre de Mario Alberto Aguilar Hernández, adquirida legalmente en el año 1992 para la protección del rancho contra depredadores. El arma estaba en perfecto estado de conservación y mantenimiento, y los cartuchos utilizados eran de perdigones comunes utilizados en actividades rurales de protección ganadera. El Ministerio Público del Estado de Chihuahua recibió el expediente completo de la averiguación previa el 5 de septiembre del año 2008. El agente del Ministerio Público encargado del caso, licenciado Marcelo Augusto Ribeiro Sánchez, analizó minuciosamente todas las pruebas recabadas y decidió ejercer acción penal por el delito de doble homicidio calificado. Las calificativas señaladas fueron las de premeditación, alevosía y ventaja, todas ellas contempladas en el Código Penal del Estado de Chihuahua. La consignación fue aceptada por el juez de primera instancia en materia penal del Distrito Judicial correspondiente el 12 de septiembre del 2008. Mario comenzó a enfrentar el proceso penal en calidad de procesado bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La defensa legal de Mario Aguilar fue asumida por el licenciado Paulo Sergio Tavares González, abogado penalista de amplia trayectoria contratado por la familia del acusado. La estrategia defensiva no negó en ningún momento la autoría material de los homicidios, pero buscó eliminar las calificativas y argumentar la existencia de atenuantes significativas. El abogado defensor alegó que Mario había actuado bajo un estado de emoción violenta provocada por la infidelidad conyugal descubierta, lo que podría configurar una atenuante contemplada en la legislación penal mexicana. El proceso penal continuó su curso normal con todas las etapas procesales correspondientes. Durante la etapa de instrucción se desahogaron todas las pruebas testimoniales, periciales y documentales ofrecidas por ambas partes. Los trabajadores del rancho fueron llamados nuevamente a testificar ante el juez de la causa, ratificando sus declaraciones ministeriales previas.
No existieron contradicciones significativas entre los diversos testimonios presentados. Las pruebas periciales fueron ratificadas por los peritos oficiales en audiencia pública. Los dictámenes confirmaron que los disparos fueron efectuados a corta distancia y que las víctimas no tuvieron oportunidad real de defenderse o escapar. Durante el desarrollo del proceso, que se extendió por varios meses, Mario mantuvo consistentemente la misma postura que había mostrado desde el principio. Confirmó haber planificado deliberadamente los homicidios después de descubrir la traición conyugal. Afirmó que consideró cuidadosamente todas las opciones disponibles y decidió que la muerte de ambos era la única respuesta apropiada a la ofensa sufrida contra su honor y dignidad. Cuando fue cuestionado por el juez sobre la posibilidad de haber optado por el divorcio u otras soluciones legales, Mario respondió que la separación legal no restauraría su honor perdido y que la traición exigía una respuesta definitiva e irreversible. El juez de primera instancia, después de analizar todas las pruebas y argumentos presentados por ambas partes, dictó sentencia condenatoria contra Mario Alberto Aguilar Hernández en junio del año 2009. La sentencia lo declaró penalmente responsable del delito de doble homicidio, calificado por las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja. La pena impuesta fue de 40 años de prisión, 20 años por cada homicidio, que deberían cumplirse de manera sucesiva en términos del Código Penal del Estado. La defensa interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, argumentando errores en la valoración de las pruebas y solicitando la reconsideración de las calificativas. El tribunal confirmó la sentencia condenatoria en marzo del año 2010, estableciendo que las pruebas eran contundentes y que el juzgador de primera instancia había actuado conforme a derecho al imponer la condena. La resolución estableció que la premeditación quedó plenamente acreditada por el lapso temporal entre el conocimiento de los hechos y la ejecución del crimen, así como por la planificación detallada de los homicidios. Mario Aguilar comenzó a compurgar su sentencia en el Centro de Readaptación Social del Estado de Chihuahua. Durante los primeros años de su encarcelamiento, mantuvo un comportamiento disciplinado y sin incidentes. No se involucró en conflictos con otros internos ni con el personal penitenciario. Participó en actividades laborales dentro del centro penitenciario, trabajando en talleres de carpintería y en labores de mantenimiento. Su comportamiento fue evaluado positivamente en los informes periódicos elaborados por las autoridades penitenciarias. Con el transcurso de los años, Mario solicitó diversos beneficios preliberacionales contemplados en la Ley de Ejecución de Penas del Estado. Sin embargo, su persistente falta de arrepentimiento por los crímenes cometidos fue un factor determinante para que varios de estos beneficios le fueran negados. Las autoridades penitenciarias y judiciales consideraron que la ausencia de remordimiento indicaba que el proceso de readaptación social no se había completado satisfactoriamente. Las familias de las víctimas, por su parte, continuaron su vida tratando de superar la tragedia. Los padres de Elena Cortés, Osvaldo y María Aparecida Cortés, personas de edad avanzada, nunca recibieron una disculpa o muestra de arrepentimiento por parte de Mario. Ambos fallecieron años después sin obtener el cierre emocional que esperaban. La madre de Manuel Silva, Juana Silva, una mujer trabajadora y humilde, declaró en diversas ocasiones que jamás podría perdonar a Mario por haberle arrebatado a su único hijo de manera tan cruel e injustificada. El caso de Mario Aguilar
permanece como un ejemplo emblemático en la jurisprudencia penal del estado de Chihuahua sobre los límites del honor como justificación para actos criminales. La sentencia estableció claramente que ninguna infidelidad conyugal, por dolorosa que sea, puede justificar el homicidio. El caso es frecuentemente citado en textos académicos de derecho penal y criminología como ejemplo de cómo los códigos de honor tradicionales no pueden prevalecer sobre el derecho fundamental a la vida. Mario continúa cumpliendo su sentencia en el sistema penitenciario mexicano. Según los últimos reportes disponibles, mantiene un comportamiento adecuado dentro del penal, pero continúa sin mostrar arrepentimiento genuino por sus acciones. Ha participado en programas de readaptación social y talleres psicológicos, pero los informes indican que su perspectiva sobre los hechos no ha cambiado sustancialmente con el paso del tiempo. El rancho donde ocurrieron los trágicos hechos fue embargado y posteriormente subastado para cubrir las indemnizaciones civiles a favor de las familias de las víctimas. El lugar específico donde fueron encontrados los cuerpos no tiene ninguna marca o señalización especial. La propiedad fue dividida y vendida a diferentes compradores que desconocían la historia del lugar. Los trabajadores que fueron testigos indirectos de los eventos previos al crimen continuaron sus vidas en otros ranchos de la región, llevando consigo el peso de haber presenciado señales que, de haber sido comunicadas de otra manera, podrían haber evitado la tragedia. Este caso continúa siendo estudiado por especialistas en violencia de género y crímenes pasionales como un ejemplo de cómo los conceptos tradicionales de honor y las estructuras patriarcales pueden derivar en tragedias irreparables. La historia de Mario, Elena y Manuel sirve como recordatorio de que ninguna traición personal, real o percibida, justifica tomar la justicia por mano propia. El sistema legal mexicano demostró en este caso que los crímenes motivados por celos o infidelidad serán castigados con todo el peso de la ley, sin importar las justificaciones morales o culturales que el perpetrador pueda esgrimir. La sentencia de Mario Aguilar estableció un precedente importante en la región sobre la inadmisibilidad del honor como atenuante en casos de homicidio. Los tribunales mexicanos reafirmaron que el derecho a la vida es el más fundamental de todos los derechos humanos y que ninguna consideración de honor personal o familiar puede justificar su violación. Este caso permanece archivado en los anales judiciales como testimonio de que la justicia, aunque a veces tardía, siempre debe prevalecer sobre la venganza personal y que el imperio de la ley debe sobreponerse a los impulsos primitivos de retribución violenta que aún persisten en algunas mentalidades tradicionales.